socioeconómica, los compañeros que participaron en la misma han elegido para defender el dictamen a dos de los compañeros. En primer lugar, tiene la palabra Jesús Arango. Oye, Pepe. Es que no hay bastos. Lo que vamos a decir, en vez de votar por anteo, es que hay que enrollarse y contamos. No, Hay que insistir en la comisión electoral que nos faltan 2 miembros todavía. Sí, bueno, nos recuerdan que, y recordamos a su vez a los compañeros congresistas, que para la comisión electoral llegaron a la mesa 3 nombres y faltan 2 nombres más. Es conveniente que en un muy breve periodo de tiempo nos lo hagáis llegar a la mesa, porque enseguida tendrá que entrar en funcionamiento esta comisión. Gracias. Jesús Arango, compañero Arango. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, voy a intentar resumir y comentar el trabajo de la comisión en el apartado 2, que en el texto original de la ponencia se llamaba Hacia un nuevo modelo de socialdemócrata. Y quiero aclarar a los compañeros que hay un error en la transcripción que se ha repartido, dado que figura esa misma frase, y ha sido uno de los objetos de la primera enmienda y del primer debate en este área. Por lo tanto, en esta portada debía figurar Hacia un nuevo modelo de socialismo democrático. Y fue el primer debate que hubo en la comisión, y creo que no fue un debate nada banal, ni es un tema de término literal. Es un debate coherente con el capítulo 1. Es decir, si estamos de acuerdo, y así lo dice la ponencia Marco, que hay una nueva etapa, hay nuevos modelos, hay modelos que ya han periclitado, y entre ellos, obviamente, ha agotado ya su vida tal como lo hemos conocido, el término convencional de socialdemocracia, como lo hemos conocido aplicado en los países del norte de Europa, fundamentalmente. Si queremos hablar de una nueva etapa, no podemos hablar de algo que ya se ha agotado en sus contenidos instrumentales. Y la enmienda que fue presentada y fue aceptada, su defensa se basaba precisamente en eso, de que si queremos buscar algo nuevo en un mundo que ha cambiado, hay que hablar hacia un nuevo modelo de socialismo, y los compañeros añadían democrático por aquello de socialismo a secas podía dar lugar, en términos de opinión, a confundirlo con el socialismo que ha fracasado en los países del Este. Es decir, que el tiempo será en cada país y en cada realidad la que vaya poniendo calificativos hacia un nuevo modelo de socialismo democrático, cuyo contenido, en este apartado 2 de esta ponencia Marco, creo que todos y supongo que los compañeros que expongan otras comisiones dirán que son temas muy importantes. Yo creo que este es uno de los temas más importantes para el debate en este Congreso. Es un tema en el cual el partido va a debatir, y la ponencia Marco así lo propone, un tema de gran coraje político. Es decir, aquí se plantea enfrascarnos en defender y en explorar valores extraños a nuestras ideas. Por lo tanto, el coraje político de hablar de la competitividad como un objetivo del socialismo del futuro es algo que es un cambio profundo en nuestras ideas. Este capítulo 2 interrelaciona, en primer lugar, el empleo como el objetivo más ambicioso, más social y más solidario de una política socialista. Pero relaciona el empleo con la capacidad de competir y con el estado de bienestar. Difícilmente seremos creíbles ante los ciudadanos de hacer propuestas de solidaridad y de políticas de estado de bienestar si no ensanchamos la base productiva y el empleo de este país para poder financiar los recursos para esa política ambiciosa. Si no, serán palabras que lleve el viento. Y por lo tanto, el objetivo del empleo pasa a ser un objetivo fundamental. No podemos ir mucho más allá, y así lo refleja la ponencia Marco, si seguimos teniendo el nivel de empleo que tenemos. El empleo pasa a ser una variable crucial
no solamente porque es la realización personal y es el mayor ejemplo de distribución, sino que el empleo es el principal financiador de la política social. Y en esta ponencia se aclara, y es una postura diferenciadora de los enfoques liberales en política económica, que la política social es algo integrante de la política económica. No es algo que se da o se concede como un tema aparte. Ese es, digamos, el modelo del liberalismo económico. Es política económica y la política social, ya veremos lo que hacemos o lo que podemos. No, es una concepción diferenciadora en los socialistas que la política social está interrelacionada con la política económica. A partir de ahí, habéis leído la ponencia en el tema de empleo, y el Gobierno y el Grupo Parlamentario así lo han defendido en estos días. Es un tema de actualidad. Tiene el coraje de lo que siempre ha sido un signo de la izquierda y el socialismo, analizar la realidad y en función de eso hacer propuestas. Y todos nos gustaría decir que se pueden tener modelos de relaciones laborales como tuvieron aquellos países que tuvieron la suerte de no tener una dictadura como este país, que vivieron el pleno empleo y las políticas de socialdemocracia en los años 60. Pero eso ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Porque, como decía una ideología que alguien ha rechazado como rápidamente a nivel intelectual, como análisis de la realidad, que es la ideología marxista, las relaciones de producción se han alterado fundamentalmente en la década de los 80. Ya no es que las máquinas sustituyan al hombre en el esfuerzo físico o hagan esfuerzos físicos superiores a lo que hacen miles de hombres. Es que las máquinas están sustituyendo al hombre en las tareas mentales repetitivas. Y en función de eso, si se alteran las relaciones de producción, como todos sabemos, deben alterarse las relaciones del marco jurídico y del marco institucional. Intentar retrasar eso, no analizarlo, no dar respuestas, sería, digamos, abocarnos a perder la primacía de la ideología política del futuro. No hay nada escrito en ese futuro, pero hay un análisis importante en esta ponencia marco que abre el desafío de probar, de analizar, de ver lo que se ha hecho en los países. Es decir, aquí en este capítulo 2 hay algunas cosas que hay que explicar a los compañeros, a los ciudadanos. Por ejemplo, no es mayor garantía del empleo tener un contrato indefinido. La garantía del empleo lo da la viabilidad y la buena marcha de una empresa. España tenía del 75 al 85 un marco de relaciones laborales con contratos indefinidos. Pues todos sabéis, compañeros, que se perdieron 2 millones de puestos de trabajo. Luego, la garantía no es la naturaleza jurídica del contrato, sino el que seamos competitivos y podamos vender y aumentar la base productiva. Y eso dará la estabilidad en los puestos de trabajo. Hay otro tema que aquí se enuncia, que es que si hay innovación tecnológica, si las máquinas y los robots hacen el trabajo del hombre, por cada unidad producida se necesita menos trabajo. Luego habrá que repartir el trabajo. Y en esta ponencia, obviamente, de un partido serio, no es una ponencia del reparto de trabajo que hacen, por ejemplo, otras opciones como Izquierda Unida, que es, explicándolo en palabras claras, si usted trabaja 38 horas, trabaje usted 33, las 5 que sobran las juntamos y creamos nuevo empleo. Eso, hombre, está muy bien, pero eso no funciona. Son mecanismos más complejos que habrá que negociar en cada caso, y de ahí que esta ponencia marco apuesta, entre otras muchas cosas, por la corresponsabilidad de los agentes sociales en el marco de la empresa y por que esa negociación colectiva se ensanche, se enriquezca y introduzca no solamente negociación salarial, sino negociación de reparto de trabajo en un sentido más complejo y más amplio. Y quiero recordar aquí, especialmente, a un dato que caracterizó ciertos países comunitarios que tienen tasas de empleo mucho mayores que las nuestras, que han repartido el empleo y ha permitido que ciertos colectivos de jóvenes y mujeres hayan entrado al mercado de trabajo. Y quiero decir al respecto, por ejemplo, que Holanda en estos momentos tiene el 30% de su empleo ocupado a tiempo parcial. Y tendremos que explicar a los ciudadanos, especialmente en Asturias, donde tenemos la tasa de paro juvenil más alta de España, que es
es difícil de decirle a los jóvenes que es una posición mejor no trabajar que trabajar algún tiempo. No solamente por razones económicas, sino por razones de realización personal. Pues bien, esos son temas que plantea la ponencia. Y temas que plantea la ponencia que deberemos eliminar un cierto fatalismo histórico de que somos incapaces de superar ciertos niveles de empleo. Creo que debe ser ese el tema fundamental que traslademos a los ciudadanos, porque hay que explicarles que si en España de por cada 100 personas en edad de trabajar trabajan 41, de los cuales 28 son varones y 13 mujeres, y que cualquier país comunitario que está por delante de nosotros, cualquiera de los otros socios nuestros que están más arriba, más desarrollados, trabajan más de 50, en todos los casos, que nosotros, tienen que ser más ricos que nosotros. Luego, el empleo debe ser un elemento fundamental de creación y distribución de riqueza. Pues bien, ese es el sentido, por resumir, general de la ponencia. ¿Cuál fue el debate en términos numéricos, para dejar este tema zanjado, a esta parte del capítulo 2, de hacia un nuevo modelo de socialismo democrático, corrigiendo el título que traía la ponencia marco, por lo que antes se decía, se presentaron 81 enmiendas, de las cuales fueron aprobadas 17, hubo 5 transaccionales, por lo tanto aprobadas 22, se rechazaron 23 y se retiraron 36. ¿Y cuál ha sido, y a lo mejor quizás no soy fiel expresión del debate, fue un debate largo, y más que ir al contenido exacto de cada una de las ponencias, a mí me interesa más reflejar el sentido político de la discusión. Quiero interpretar que el sentido político de la discusión es que básicamente los compañeros, siendo conscientes de que el empleo y todo lo ligado al empleo y todos los instrumentos para conseguir esos objetivos del empleo, la formación, la dotación de infraestructuras, etcétera, etcétera, que trae la ponencia, el debate político era que se entendía que faltaba algo. Es decir, que siendo correcto ese tema y haciendo hincapié en que hay que reformar el mercado de trabajo y que hay que entrar en el tema de los costes laborales como elemento de competitividad, los compañeros, y creo, y en eso suscribo y me posiciono en esa dirección, entendían que no solamente los factores de producción son los costes laborales, sino que hay otros factores de producción que inciden también en la competitividad. Y que de alguna forma, aunque estaban reflejados en la ponencia, había que darles entidad o destacar en la forma de redacción ese otro tipo de factores. Y en ese sentido se aprobaron algunas enmiendas, como por ejemplo pedir también, igual que se pedía moderación salarial para el reparto del trabajo, pedir también moderación de los beneficios distribuidos y estimular las políticas fiscales que favorezcan la reinversión creadora de empleo. Ese sería un tema. Y después hay otro tema de discusión, que yo aquí quizá también voy a incidir, que es un tema de poder, no solamente de competitividad económica, sino que reúne las dos características, competitividad y poder, que es el siguiente. En España, como cualquier otro país, las empresas cada vez necesitan comprar para producir, exportar, diseñar, tener mejor calidad, eso que llamamos productividad, comprar servicios, y los compran a profesionales, a otras empresas, etcétera, etcétera. Y cuando uno analiza eso que en términos de comunicación económica se llama inflación subyacente y que nadie sabe muchas veces lo que es, eso se llama costes de los servicios de situaciones de monopolio. Y me explico. Eso son muchas veces regulaciones de colegios profesionales que por el mero hecho de tener un título o una agrupación corporativa tienen tarifas mínimas. Y aunque haya muchos señores en ese colectivo que quisieran bajar los precios para poder vender más o crear más empleo y ofrecer más calidad, el propio colegio, por reglas de restricción a la competencia, los obliga a cobrar una tarifa mínima. Y todos sabemos, como ciudadanos, pues, de todos los colectivos o regulaciones como las farmacias, etcétera, etcétera, que tienen restricciones a la competencia, que son posiciones de injusticia y que en todo caso en otros países que competimos con ellos y que estamos reivindicando una competencia en un mundo abierto no gozan de la misma protección. O el caso de ciertos colectivos que es difícilmente explicable a los ciudadanos que en función también de una concesión que le hace la comunidad
puedan tener volúmenes de tarifas o de recursos muy importantes que gravan no solamente los ciudadanos como elemento justo, sino como un coste excesivo en las empresas, que son el tema de notarios o el tema difícilmente explicable a los ciudadanos de por qué es algo privado el registro de la propiedad. Entonces, en ese aspecto se ha aprobado una enmienda para no solamente hablar lenguajes genéricos, sino para poner en cuestión que para legitimar una posición de pedirle a los ciudadanos un esfuerzo en moderación salarial, en unos costes laborales competitivos, que hay que tener la legitimidad también que aquellos poderes, de poderes económicos, que no nace su posición de renta de la competitividad, sino de concesiones, también, digamos que habrá que abrir competitividad en esos temas. Ese sería uno de los aspectos, además del tema de llamar la atención sobre la moderación de beneficios distribuidos. Y después habría otro tema importante en el debate de la ponencia, que es el hecho de si la ponencia marco de alguna forma reflejaba las necesidades de respuesta que desde Asturias tenemos a problemáticas singulares y específicas. Y había dos opciones. Una, que a la ponencia marco se fuese poniendo en los párrafos oportunos matices de las necesidades de Asturias, como es la restauración del medio ambiente en zonas de vieja tradición industrial deterioradas, el hecho de defender sectores que fueron básicos del desarrollo de la economía, etcétera, etcétera, y se pensó que alguna seña, digamos, asturiana, entre comillas, podía tener alguna enmienda en la ponencia marco. Y en ese sentido se aprobó una enmienda de adición que abre, después de los desequilibrios territoriales, un nuevo apartado que es aplicación de políticas específicas para las comarcas de declive industrial y con unos contenidos determinados de instrumentos a desarrollar en esas comarcas o zonas de declive industrial. ¿Y por qué o qué razón o qué sentido tiene esto? El tema es hasta qué punto las políticas horizontales para todo un territorio son capaces de dar respuesta a situaciones donde se cruzan territorio y problemas industriales agudos de sectores básicos de la economía. Y en ese aspecto, la enmienda que fue aprobada y que significará adicionar esa figura a la ponencia marco, delimita o comenta la necesidad de desarrollar planes de desarrollar, no elaborar, porque están elaborados y aprobados, desarrollar planes de actuación integral que comprendan medidas que van desde programas de restauración de zonas degradadas medioambientalmente, el medio natural y urbano, apoyo y modernización a sectores que fueron básicos para que tengan viabilidad desde perspectivas tan diferentes como su valor estratégico o por razones de interés social o territorial, y no quedarse en una mera política defensiva, sino también que haya instrumentos de programas de formación que mejoren la cualificación de la población activa, especialmente de los jóvenes, en esas comarcas para las nuevas necesidades del desarrollo, nuevas actividades de viabilidad y futuro. Y, en cuarto lugar, dentro de esta figura de aplicación de políticas específicas de las comarcas de declive industrial, estaría programas directos de fomento de la diversificación económica con instrumentos como la creación de sociedades de capital riesgo y de garantías recíprocas en esas zonas. Quizá habría bastantes más temas que comentar, pero yo creo que de alguna forma, con esta intervención, he intentado reflejar un poco el debate de donde creo que va a ser una de las tareas en los próximos años de los socialistas, que es hacer un cambio cultural de una sociedad que ha cambiado en unos sitios, en unas zonas del país con más intensidad y otras con menos, en un mundo que ha cambiado y en algo que, por ponerle las fronteras y las numancias que queramos, al final acabarán abriéndose a algo que va a ser el progreso del futuro. Porque yo creo, y con esto acabo, que tenemos que tener una visión de optimismo histórico los que defendemos la solidaridad frente al individualismo. Difícilmente la acumulación de conocimientos históricos de la humanidad con el desarrollo tecnológico puede, como mensaje de futuro, podemos lanzar a los ciudadanos que el futuro es trabajar más por menos salario. No, creo que tenemos que intentar trasladar a los ciudadanos
que hay que hacer una época de transición difícil, pero que esa dificultad será para que el día de mañana los ciudadanos de este país y de otros países donde el socialismo sea capaz de mantener la solidaridad, tendremos trabajo, formación y ocio de forma solidaria. Muchas gracias y con esto creo que he acabado. Muchas gracias, compañero Arango. Diciendo que la votación por llamamiento es la votación por llamamiento a la urna y la votación por no llamamiento es suspendiendo la votación. Efectivamente, el tiempo va a ser mayor, suspendiendo, perdón, el desarrollo del Congreso. Darle un micrófono para que se enteren los compañeros, ¿no? Espera un poco, Chus, espera un poco. A ver. Vamos a ver. Escucha. Opciones claritas. Una. Se llama a la gente. La otra es, no es una forma de votar distinta, la otra es, yo quiero saber a continuación del Congreso después cómo votamos. Bien, y se da un plazo de tiempo para que los compañeros, ante la comisión electoral que se va a elegir en un momento, van a proponer los compañeros a la mesa, la comisión de 5 miembros, ante ella y con un listado, vayan depositando el voto durante el tiempo, el espacio de tiempo mayor. Es una propuesta que nosotros tenemos que respetar, porque es una propuesta hecha por unos compañeros. Yo sé que todos tenemos claro... Sí. En este caso hay algo cierto, que es el tiempo que duremos desde la A a la Z. En el segundo caso hay incertidumbre, no sabemos cuál va a votar el último. Bien. Pues claro, yo si quiero marcho al bar, estoy ahí hasta las 3 de la mañana y si no sé cuándo se cierra el periodo electoral, luego para saber lo que votamos, la segunda opción hay que ponerle límite horario. Naturalmente, compañero Jesús Arango. Se trata... Vamos a ver, y no va a haber más palabras. No va a haber más palabras, compañeros. Vamos a cortar este debate absurdo que a lo mejor, con consecuencia de la escasa forma o facilidad de expresarse de la mesa, ha dado lugar a confusión. Se trata de que efectivamente el llamamiento, si es por llamamiento, va a ser por llamamiento, de acuerdo con la lista, y se va a ir votando, como dice el compañero Jesús Arango, de la A a la Z, por compañeros de delegaciones. Y si se trata de votar durante un tiempo, un plazo, pues durante ese plazo de tiempo los compañeros irán y depositarán el voto de la misma forma. Únicamente, claramente, no se les va a llamar, se dirá dónde están las urnas y ellos irán allí con una lista y alguien habrá que marque y voten. La diferencia está en el tiempo que lleva una u otra y los compañeros tienen que elegir entre una, digámoslo claro, una elección más rápida o dilatar más el tiempo de duración del Congreso.